quiero compartir contigo una reflexión basada en un salmo, en el Salmo 77, y es que toda esta semana ese salmo ha estado en mi mente. Hace unos días lo leí y lo volví a leer porque fue un salmo con el que me identifiqué. Me identifiqué con el salmista porque es un escrito de... no sé cómo lo pudiera llamar. Es un escrito tan sincero, de esas veces que le abres tu corazón a Dios y le dices tal y cual cómo te sientes. La verdad que desde que salimos de Tanzania, Dios nos ha puesto tantas pruebas y gracias a Dios que le tenemos a Él y que en cada prueba Él ha estado con nosotros y su mano no nos ha dejado. Pero sí ha habido momentos de dolor, sí ha habido momentos de sufrimiento. Y estaba meditando en este salmo y cómo es que Dios ha venido trabajando en nuestros corazones. Sé que este es un momento de incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo va a continuar esta contingencia. No sabemos si nos va a dar COVID o no nos va a dar. No sabemos si nuestro familiar enfermo va a sanar. Es un tiempo de dudas. Y quiero platicarte esta reflexión, este salmo, y espero que sea de bendición para tu vida. Y sobre todo te quiero animar a que tengas un corazón sincero para con Dios. Me encanta la sinceridad de este salmista, Asaf, y cómo escribe sus sentimientos. Y bueno, quiero leértelo. Este es Salmo 77. Dice los primeros 4 versículos. Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en grandes dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Hace unos meses, en el mes de abril, estuve internada en el hospital. Tenía un embarazo de 5 meses y comencé a tener problemas. Llegué al hospital y no imaginaba que no iba a salir. Realmente creí que me iban a dar medicamento o algo, pero no. Entré al hospital y me quedé ahí. Y el diagnóstico nunca fue favorable. Siempre me dijeron que los 2 bebés estaban en riesgo. Y fue un tiempo en el que yo no perdí la fe. Fue un tiempo, los primeros días fueron unos días de oración. Porque tenemos un Dios que hace milagros y yo estaba segura que Dios iba a obrar el milagro que yo esperaba. Así que estaba orando. Recordaba muchos milagros que Dios había hecho en la Biblia y me animaban a orar con más fe. Y una noche llegó la enfermera y me dijo que un bebé había fallecido. Aún estaban en mi vientre, pero me hicieron un ultrasonido y me dijo que un bebé había dejado de latir su corazón, que había fallecido y que eso hacía que el otro bebé estuviera en riesgo. Cuando me dijo eso, pues a lo mejor te imaginas, ¿no? La verdad es que estuve llorando, fue durante la noche y por la contingencia nada más recibía una visita en el día y por 5 minutos, así que estaba sola y comencé a llorar y fue un tiempo de soledad. Al día siguiente llegó mi esposo y me animó y me decía, ora al Señor. Y no sé tú si has sentido esto, pero yo le decía, no siento ganas de orar, es que no puedo orar. A veces creemos que como cristianos nunca nos va a pasar eso, pero hay adversidades, hay sufrimientos en este mundo y sí hay momentos en los que decimos, no puedo orar, no sé cómo orar. Y esto escribió el salmista. Deja leerte el versículo 5. Más bien es el versículo 4, dice:
no me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Hace miles de años una persona sintió lo mismo que yo estaba sintiendo, no puedo orar. ¿Qué le iba a decir al Señor? No quería orar porque no quería decirle que estaba enojada con Él. No quería orar porque quería preguntarle por qué está pasando esto, pero tenía tanto temor de que fuera mi culpa la muerte de los bebés, que dije, mejor si no pregunto, no me va a decir Dios que fue mi culpa. Eran muchas emociones encontradas y no podía orar. Todavía estaba la esperanza del otro bebé. La verdad fueron 3 días en los que mi esposo me platica que él estuvo orando por mí para que pudiera tomar fuerzas en Dios yo. Y agradezco a todos por sus oraciones. Y hubo un momento en el que les di mis primeras palabras a Dios y comencé a orar. Me di cuenta que no podía estar deprimida, la vida del otro bebé estaba en riesgo y yo tenía que alimentarme, tenía que orar, la vida tenía que continuar. Y a los días nacieron los 2 bebés. Te confieso que tenía la ilusión de que el bebé que me habían dicho que ya había fallecido, tenía la ilusión de que naciera vivo. De hecho, le había hecho una promesa a Dios y le dije que si el bebé que me habían dicho que había muerto, si él nacía con vida, le iba a poner Samuel, porque recuerdo en Primera de Samuel que Ana ora a Dios por un niño y cuando nace le dice, por este niño clamé al Señor y Él me lo dio. Entonces yo dije, si el primer bebé nace con vida, le voy a poner Samuel. Cuando nacieron los 2 bebés, pues uno nació muerto y el otro nació vivo. Y dije, bueno, vamos a continuar. Sé que un bebé pues ya está con Dios y vamos a echarle ganas por este nuevo bebé. Estuvo internado 16 días. Nació muy pequeño, la verdad. Nació muy pequeño, muy chiquito y estuvo internado en el hospital por 16 días. Y fueron días de ilusión. Yo siempre creí que mi hijo iba a salir del hospital. Siempre creí que le íbamos a hacer una bienvenida. Y estuvimos orando por él, orando con fe. Y sabes, ese bebé falleció. Yo le dije a mi esposo, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué. Yo sé que Dios es poderoso y Él pudo haber hecho un milagro y no entiendo por qué. Y fue otra vez el no poder orar. ¿Sabes? Cuando estamos pasando por tanta aflicción, alguna enfermedad en nosotros o una enfermedad en nuestros seres queridos, al ver que Dios no contesta de la manera que nosotros queremos, porque Dios siempre nos contesta, pero al ver que Dios no contesta de la manera que nosotros queremos, nos hace pensar muchas cosas. Y quiero leerte unas preguntas que este salmista se hizo y que yo me hice y que seguramente tú te has hecho. A lo mejor ahorita estás pasando por una situación difícil de enfermedad. A lo mejor no, a lo mejor ya lo has pasado, pero te quiero leer estas preguntas que se hizo el salmista y que me he hecho yo. Y bueno, están en el Salmo 77. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? A veces sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, que ha cerrado de un portazo la entrada a su compasión. A veces pensamos que ya no va a cumplir sus promesas. A veces pensamos que ese amor inagotable de Dios, pues resulta que se acabó.
Y esas preguntas que se hizo el salmista, esas preguntas que me hice yo y que a lo mejor te estás haciendo tú, tienen una misma respuesta y a todas es no. ¿Sabes? El amor de Dios es inagotable. Y Él nunca va a cerrar la puerta de su misericordia. Al contrario, su palabra nos dice que nuevas son sus misericordias. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Dios es un Dios de promesas y siempre las va a cumplir. Solamente que Dios es un Dios eterno y soberano y Él puede ver todo el panorama. Y nosotros vamos viviendo sección por sección por sección. No te voy a decir que esta situación con los bebés no me dolió, porque sí me dolió. Y todavía hoy en día me duele. A veces me pongo nostálgica porque pienso que nunca los voy a ver correr o crecer. Ya teníamos la ilusión de ser una familia de 5 y regresamos a ser una familia de 3. No te digo que no me duele. No te digo que ya lo entendí, porque no he entendido por qué pasó esto. Pero sí te quiero animar y te quiero decir que se puede vivir con fe a pesar de que Dios te diga un no a tu oración. Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Y es algo que yo le enseño a los niños. Dios contesta sí, no o espera. ¿Sabes? A mí Dios nunca me había dicho que no. Y ahora que no me concedió el tener a los 2 niños, fue una desilusión. Pero si algo Dios trató en mi vida fue la fidelidad. Dios también prueba la fidelidad en tu corazón y en mi corazón. Muchas veces amamos al Señor y le servimos, y en la primera prueba difícil nos alejamos de Él. Y Dios prueba la fidelidad de quienes le siguen. Y te quiero decir que en medio de esta prueba, Él probó mi fidelidad. Y no solo probó mi fidelidad, me recordó su fidelidad. En este salmo, el salmista escribe cómo se siente, que no tiene las ganas de orar, que a lo mejor Dios ya cerró la puerta a su misericordia, que a lo mejor las promesas de Dios no siempre se cumplen, que a lo mejor su amor inagotable se acaba. Pero el versículo 11, yo creo que es el versículo principal de este salmo y dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. ¿Sabes? Este versículo es el principal para mí porque después de toda esta prueba, después de toda esta desilusión y sentimiento de no poder orar, cuando leí este salmo y leo el versículo 12 donde dice: pero me acordé de todo lo que ya has hecho, de todas esas obras maravillosas del pasado, y dije, esa es la clave, recordar la fidelidad de Dios. La verdad es que Dios fue tan fiel. Nuestro tiempo que estuvimos en Tanzania, Dios fue un Dios fiel. Nunca nos abandonó. Nuestro hijo, mi esposo, yo, es que estamos vivos, le pudimos servir, pudimos regresar. Dios fue fiel en cada área de nuestra vida. En lo económico, nunca nos hizo falta. El alimento siempre estuvo en la mesa. En la salud siempre hubo una respuesta de sanidad. En los niños siempre hubo una respuesta de sí al evangelio. Dios nos dio amigos en Tanzania y amigos que hablaban español. Fue un tiempo maravilloso en Tanzania. Y sabes, después de vivir esta situación con los bebés,
Dios me permitió recordar la fidelidad de Él, que Él siempre ha estado y estuvo en esta prueba conmigo. ¿Cuántas personas, cuántas familias no han perdido a un hijo, a un ser querido? ¿Sabes? El duelo es algo tan doloroso e imposible de sobrellevar solo. Y si Dios no hubiera estado conmigo, yo no estuviera de pie ahorita. Muchas veces se pierde el matrimonio completo cuando un hijo muere. Muchas veces hay divorcios cuando hay un problema que requiere la atención en un hijo. Un hijo está enfermo de cáncer, el padre tiene que trabajar, la mamá se enfoca en el hijo. No sé, ¿sabes? Hay muchas formas en las que los matrimonios se pierden, pero Dios guardó nuestro matrimonio, Dios guardó nuestra familia, Dios cuidó a nuestro hijo que está vivo ahorita y Dios siempre fue fiel. Lo que te quiero decir es que Dios siempre fue fiel y Él prueba la fidelidad de nosotros. ¿Sabes? A lo mejor tú estás pasando por un momento difícil. A lo mejor hay familia tuya enferma. A lo mejor perdiste el trabajo. No sé qué se me pueda ocurrir. La verdad es que ahorita mi mente está con el COVID. Solamente pienso en que hay tanta gente que ha perdido trabajos, que se pregunta qué le va a dar de comer a su familia. Hay gente enferma y hay gente que ha muerto por el COVID. Recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda su bondad. Sabes, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Recuerda su bondad. Recuerda su fidelidad. Y en medio del dolor, a lo mejor tú estás atravesando esa etapa en la que ni siquiera puedes orar. Pero sabes, aún en tus momentos de silencio en los que no puedes orar, recuerda la fidelidad de Dios y dale gracias a Dios. Porque cuando tú le das gracias a Dios, entonces tienes un corazón agradecido, un corazón alegre. Aunque no puedas orar, recuerda la fidelidad de Dios y agradécele a Dios sus favores. Te quiero leer Romanos 8 para terminar. A partir del versículo 31. Bueno, vamos a leer a partir del capítulo 8 de Romanos, versículo 35. Y dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambres, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y esa es mi oración para ti, que en este tiempo nada te separe del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los temores, ni las preocupaciones del mañana. Que nada te separe del temor de Dios. Y cuando dice, ¿qué nos podrá separar de Dios? ¿Acaso la muerte? ¿Sabes? Aún si un ser querido tuyo fallece, que eso no te aleje de Dios.
Nada, nada te puede alejar de Dios. Este tiempo de incertidumbre, de prueba, de temores, de preocupaciones del mañana, que nada te aleje del amor que es en Cristo Jesús, que nada te acerque, que nada te aleje de Dios. Hay mucha gente deprimida en este tiempo, hay mucha gente angustiada, gente que ya no sabe qué hacer. Yo te animo a que te sumerjas en su palabra. Descubre la palabra que Dios tiene para ti. Y sobre todo, si estás pasando una situación difícil, recuerda la bondad de Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Esos milagros o esas peticiones contestadas, recuérdalas. Recuerda que Dios ha sido fiel contigo. Séle fiel a Dios, que nada te aleje del amor de Dios. Ese es mi deseo para ti, que nada te aleje del amor de Dios. Sabes, con Dios lo tienes todo. No importa lo que este mundo nos quite. Es real que vivimos en un mundo donde hay enfermedades. No importa lo que este mundo te quite. Porque con Dios nada es pérdida. Todo es ganancia. Aún la muerte es ganancia cuando se vive para Cristo.